productores del Mercosur, Gustavo Segré y Miguel Ponce, juntos para brindarte la mejor información, la que necesitas para la toma de decisiones más acertadas. A partir de ahora y hasta las 20, Actualidad y Mercosur en Trade. Amigos, muy buenas tardes, buenas noches. Hoy es lunes 28 de marzo del 2016. Como todos los lunes, de 19 a 20, los vamos a acompañar en simultáneo desde Sao Paulo, Brasil, y desde aquí, estudios centrales de Radio Trade, haciendo esto que denominamos Actualidad y Mercosur. Siempre con el coequiper, codirector Gustavo Segré, instalado allá en su estudio. Supongo, Gustavo, ¿nos estás escuchando bien? Sí, señor, buenas noches para todos. Miguel, un gusto en escucharte. Por supuesto, siempre agradeciendo a Marcelo D'Alessio en la locución y controles, a Quique Palombo en la producción y a Laura Baldino en la coordinación general, con mucha información en una semana decisiva para el gobierno de Dilma Rousseff. Pero arrancamos primero con Argentina, me parece, Miguel. Sí, señor, y para ir de menor a mayor, para ir calentando motores, diríamos, vamos a ver cómo terminó el mercado el día de hoy, ¿no es cierto? Y hemos tenido, Gustavo, una fuerte suba del dólar mayorista, algo que habíamos adelantado, pero tal vez amerita decir que el segmento mayorista hoy llevó el dólar a 14.73, 14.83, o sea, 33 centavos arriba del cierre del miércoles pasado. Luego vamos a dar los números de cómo cerró todo, ¿no es cierto? Y espero esta significativa suba se produce en el primer día de una semana que se esperaba fuera el inicio de una importante corriente de ventas. Lo que iba a ocurrir era ventas, que iba a ejercer la misma presión bajista que había ejercido la semana pasada. Esto decían los gurúes del mercado. La aparición de órdenes de compra importantes alteraron esta tendencia hasta mediados de la semana anterior, ¿no es cierto? Y que se interrumpió una seguidilla de bajas que hizo bajar el precio del dólar a niveles de febrero, y por lo tanto postergó las expectativas del inicio estacional de los ingresos de los exportadores para principios de abril. Estamos en esa disyuntiva, y los números fríos fueron finalmente los siguientes. Vamos a encontrar aquí exactamente. Transferencia, como dijimos, 14.73, 14.83, el billete 14.50, 14.93, el precio de referencia del Banco Central 14.6383, el real, Gustavo, 3.631, el euro 1.12, el paralelo 15.43, y como siempre es muy interesante ver los precios del ROFEX. Para fin de marzo, de hecho es lo que está ocurriendo, se pronostica 14,7, en abril 15,10, fin de mayo 15,40, fin de junio 15,77, y recién en julio pasaríamos a 16,03, sin datos para agosto y septiembre. Esto está indicando que algunas cuestiones del ámbito de las tasas, del ámbito de la inflación, yo creo, también están pegando en el mercado cambiario. De hecho, me acaban de avisar que esta noche vamos a estar debatiendo ahí en C5N con el Vasco de Mendiguren, con el Cancagullo, con algún diputado del PRO que va a estar presente y alguna otra gente más del Frente para la Victoria. El tema central son precisamente qué está ocurriendo en el mercado cambiario, en la inflación, en los precios, que obviamente son el costado, yo diría, débil, ¿no es cierto?, de estos primeros 3 meses de gobierno de Macri. Te diría, temas que han hecho ruido, vos lo habrás notado, del lunes pasado para acá, yendo de atrás hacia adelante, uno diría que la visita del presidente Obama todavía sigue haciendo ruido. Sí, claro. Esto es obvio, lo habíamos analizado el lunes pasado, todas las expectativas que había. Bueno, la concreción de lo mismo ha significado un espaldarazo
para algunos inesperado en términos de la dimensión, para otros, particularmente la ministra Malcorra, una consecuencia de un trabajo que se viene efectuando, yo diría, muy profesional desde la Cancillería. Diría que no hubo un detalle que quedara suelto, ¿no es cierto?, o para ser improvisado, generando algún tipo de inconveniente. Todo funcionó, yo diría, como un violín, inclusive me parece superando expectativas de uno y otro lado. El hecho concreto de que, aún estando en vuelo el presidente Obama volviendo a los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos se ofreciera, ¿no es cierto?, como esto que se llama ahora amico curae, ¿no?, que pidiendo explícitamente que ciertas trabas y ciertas demoras que están ocurriendo en la justicia no se sigan produciendo, indica un espaldarazo que para el cierre de la temática con los holdouts, obviamente ha sido dimensionado en su justa dimensión, yo diría, para ser redundante, ¿no es cierto?, en las palabras. Y este es un tema muy fuerte. Esta noche seguramente va del lado de Frente para la Victoria, seguramente va a haber muchas críticas, como lo expresaron públicamente en el segundo tema que tenemos que tocar hoy, que lógicamente ha sido la marcha, ¿no es cierto?, estando presente Obama en la Argentina, la marcha por el 40 aniversario del golpe del 76. Yo tengo que decirte, porque he ido a todas las marchas desde que se inició, ¿no es cierto?, esta mecánica de recordatoria, y esta ha sido la marcha más masiva que yo recuerde. Ni para los 10 años, ni para los 20 años, ni para los 30 años, nunca hubo, ni los años en el medio, por supuesto, nunca hubo una movilización tan grande. Y aquí amerita decir que hubo distintas maneras de manifestarse. Toda la primera parte de la marcha, o sea, las primeras 2 horas, yo diría, y algunos dicen hasta las primeras 3 horas, estuvo la plaza absolutamente repleta de militantes que simpatizaban, yo diría, con el gobierno anterior fuertemente. Además estaban los organismos, que por supuesto habían resuelto ir en esa hora. Los organismos habían tenido un debate interno muy fuerte, porque habían sido invitados, algunos de ellos, particularmente Abuelas y el CELS, a participar del homenaje que Obama les hacía a los desaparecidos, a las víctimas, ¿no es cierto?, y donde anunció la apertura de todos los archivos, ¿no es cierto?, que permanecen todavía bajo estos secretos, ¿no es cierto?, particularmente los que corresponden a la CIA, al Servicio de Información Americano, y al Pentágono. Estos son los que se comprometió Obama a desclasificar, y por lo tanto había una sensación de que estos organismos querían participar. De hecho, la gente cercana a Carlotto particularmente dice que Carlotto quería ir, pero que no quería romper el frente del conjunto de los organismos, justo el día que se realizaba la marcha, para no tener que estar marchando sola o tomando una posición diferenciada. Bueno, finalmente no estuvo ninguno de los organismos allí. Allí, yo diría, el discurso más jugado de los dos presidentes, lógicamente, fue el de Obama, sin duda. Obama reconociendo los errores en la política exterior americana de aquel tiempo, y pronunciando él la frase "nunca más", fue de una significación para los que escuchábamos esto, que creo yo es inolvidable. Creo que el presidente, en cambio, estuvo muchísimo más prudente. Yo diría que inclusive no satisfizo las expectativas que había al respecto. Hay quien dice se estaba contrariado por la ausencia precisamente de los organismos y que esto había influido en su espíritu, pero bueno, son todas divagaciones explicativas. Lo concreto es
lo ocurrido ese día, y yo te comentaba lo que ocurrió durante la primera parte de la tarde. Desde allí, desde donde terminaban las columnas más, yo diría, peronistas, desde allí, desde la 9 de julio y Avenida de Mayo hasta el Congreso, Plaza Congreso incluida, estaban todas las demás organizaciones políticas, las izquierdas, los estudiantes, los movimientos estudiantiles, la Unión Cívica Radical, bueno, todos los grupos que no querían aparecer, ¿no es cierto?, con algún tipo de fricción que podría haber ocurrido. La marcha, no se veía policía, no había policía a la vista, por lo tanto hay que saludar esta, yo diría, muestra de civilización política que implicó que no hubiera incidentes, ¿no es cierto?, pese a que lógicamente se cruzaban gente que por supuesto está teniendo visiones diversas. Obviamente un elemento movilizador fuerte fue en gran medida el repudio a la presencia de Obama en el país, es decir, había muñecos, ¿no es cierto?, con la imagen de Obama, se vinculaba ciertas políticas de ajuste y ciertos temas con los temas de derechos humanos. Bueno, y para que vos veas hasta dónde pueden tergiversarse las motivaciones o aprovecharse las circunstancias, depende cómo quieras ubicarte, el grito más escuchado durante toda la primera parte, esto que te comentaba, la cabecera y todo lo que fue los simpatizantes vinculados al gobierno anterior, era va a volver, que vamos a volver. O sea, se gritó mucho más por el a volver, que vamos a volver. Lógicamente esto es comprensible desde lo que podría uno denominar la psicología de las masas. Era la primera vez que se encontraban masivamente, y yo diría con una muestra de capacidad de movilización muy fuerte, los derrotados en la última elección. Esto es lo concreto. Era la primera vez que se encontraban. Entonces había una suerte de catarsis, ¿no es cierto?, a partir de darse cuenta, ahora sí, yo creo que después de 2-3 meses, de que se ha perdido la elección. Es como si hubiese caído una ficha, y recién ahora se encontraban ya con la ficha caída, y por lo tanto esto era un darse ánimo, ¿no es cierto?, que fue muy notorio. Las demás agrupaciones, obviamente, los otros cánticos hicieron eje desde ya en el tema de los derechos humanos. Muchos le pegaban al gobierno también, se le pegaba, pero desde otro lado. Normal, lógicamente. Ahí estaba el PO, el MST, o sea, los grupos trotskistas, bueno, etcétera. Quiero decir que no, civilización política, punto, ¿no es cierto? No hubo, ha sido muy importante que no hubiera ningún tipo de incidente que pudiera lamentarse. Hubo una situación exclusiva con una cronista de Mercedes Ninzi, con una cronista que estaba en un móvil creo de una radio, creo que de Radio Mitre, y creo que fue agredida de palabra, quiero decir, insultos, pero no pasó de ahí. Digo, mucha gente temía que entre las columnas de la izquierda o de los organismos y las columnas de la gente de la Cámpora, etcétera, pudiera haber incidentes. Para nada. Yo recorrí, además de haber marchado, recorrí a lo largo la concentración. A esta altura soy bastante conocido, me saludaba mucha gente a favor, gente en contra, pero con un respeto, yo diría, que está marcando que 40 años de democracia han hecho su tarea, ¿no es cierto? Claro, y esto es posiblemente lo que yo más rescato, ¿no es cierto? Vamos ya al primer temita, claro, y volvemos. Brasil, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Argentina. Todo lo que hay que saber para operar en el Mercosur. Perdón, Gustavo, ¿usted está escuchando lo que está sonando? Sí, por supuesto, yo se lo mandé a los chicos ahí porque bueno, sigue siendo música sertaneja como ya tuvimos la semana pasada, pero en este caso en particular porque tiene algo que nos es muy familiar a los argentinos. Esta canción se llama Tarde Demais
y habla sobre un muchacho que le dice a la chica que, bueno, él siempre la esperó, que siempre la quiso, pero ella lo dejó y ahora él no la quiere más. Entonces por eso que es tarde como para volver a estar juntos. Pero lo más interesante es cómo se llama este dúo: César Menotti y Fabiano. ¿Por qué? Mirá que el flaco tiene muchas facetas, pero pero este no es flaco, son dos hermanos muy gordos. Muy gordos. No, me refería al histórico flaco Menotti. Bueno, pero no tiene que ver con él, es casualidad. Claro. No tiene que ver con el nombre del flaco Menotti. Y lo interesante es así: el que se llama César Menotti es el menos gordo, porque los dos son gordos. El que es más gordo, si vos lo pones al lado de Maradona, de cuando Maradona era gordo, son hermanos gemelos, separados en el parto. Muy parecido. Muy parecido. Después en algún momento vamos a tratar de subir al Twitter una foto que ya me mandaron de Maradona al lado de Fabiano. ¿En serio? Muy parecido, muy parecido. Qué bueno. Bueno, volvemos, Gustavo, a nuestra actualidad local aquí de Argentina. Yo quiero decirte que estuve un rato afuera, tomando algún tipo de ánimo, porque sufrí un shock hace una hora, exactamente una hora y media. Se ha publicado, se está yendo un barco, ¿no? Es el ruido de un barco, ¿no? Parece que sí, está yendo un barco. Si entras a La Nación, vas a ver algo que no siempre se ve y que para algunos de nosotros nos toca muy en la historia personal. Estoy leyendo y se me pone la piel de gallina de nuevo. Condenan a 5 miembros de la AAA por asociación ilícita. Mirá vos, integraron la organización paramilitares, el subtítulo desde sus puestos en el Ministerio de Bienestar Social que conducía José López Rega. La pena es de 4 años de prisión. No importa los que sean, el hecho simbólico, ¿no es cierto?, de que algunos nombres te van a sonar conocidos: Jorge Conti, Carlos Villone, Julio José Gessi, Norberto Cosani y Rubén Pascuzzi integraron la organización y estos fueron los condenados. La verdad es que, bueno, es muy fuerte, vos sabés, yo estuve condenado a muerte por ellos, aparecí en la lista con un título un título que luego apareció publicado en la revista El Caudillo, cuyo lema era "El mejor enemigo, el enemigo muerto". Simplemente por ser un dirigente estudiantil, ¿no es cierto? Pero en los 75 esto era la cotidianidad. Por eso muchas veces cuando nos juntábamos tipos de la generación decíamos: en el golpe del 76 en realidad se institucionalizó la AAA, pero las muertes y las desapariciones habían empezado antes. Seamos claros, esto hay que acordarse, y en un día, por eso lo asocié a lo ocurrido y lo último que charlamos, ¿no es cierto?, en un día como cercano al 24 de marzo, cuando hablamos de lo de la memoria, hablamos de la memoria, verdad y justicia. Bueno, acá hay un ejemplo, ¿no es cierto?, de algo que no tiene que ver con el golpe militar, o mejor dicho, tiene que ver de manera indirecta, pero que es previo, de los años violentos previos al 76. Así que es muy fuerte. Doy vuelta a la hoja rápidamente de este tema que lógicamente uno lo tiene como muy tapado, pero muy presente. Hay un debate que se ha abierto y que me gustaría compartirlo contigo, que está vinculado a, bueno, ¿vienen las inversiones o no vienen las inversiones? Vamos a contar con esta posibilidad de intercambio con los Estados Unidos de manera tal de que el Mercosur en su conjunto pueda llegar a algún tipo de acuerdos. ¿Cuándo se van a sentir los efectos de lo manifestado, ¿no es cierto?, a través de los grupos de trabajo que estuvieron integrando ambas delegaciones, ¿no es cierto?, o sea, los funcionarios argentinos y los funcionarios que vinieron acompañando a Obama? Hay todo un debate al respecto, porque es como que particularmente quienes estamos en la temática del comercio exterior, hay como un decurso de ordenamientos que parecerían necesario de clarificar. ¿Por qué? Porque si no está habiendo mucho ruido y pocas nueces. Parecería, y esto lo habíamos hablado inclusive con el maestro Félix Peña en su momento, de que el orden correcto o el orden a plantear debiera ser primero fortalecernos en términos de Mercosur,
Luego acelerar los temas pendientes que tenemos básicamente con el Atlántico, o sea, Unión Europea, ¿no es cierto? El acuerdo Mercosur-Unión Europea. Y en paralelo o posteriori a encarar el tema Pacífico y encarar el tema Estados Unidos en términos individuales o en términos también de el NAFTA, ¿no es cierto? Es decir, no se ha abierto un debate precisamente a partir de la visita de Obama y de las de los avances dados en muchas áreas, ¿no es cierto?, alrededor de estos temas. Y acá, por eso quería compartirlo con vos, aparece clave de que si hablamos de Mercosur, estamos pensando lógicamente en que el primer acuerdo a lo mejor lo vamos a tener que tener con Brasil. Digo ¿por qué? Porque ya sabemos que Paraguay y que Uruguay están en una línea de simpatía si Argentina dijera, señores, tenemos que salir a acelerar los acuerdos con Estados Unidos, por ejemplo. La canciller fue muy cuidadosa en eso y dijo, ojo, no estamos hablando ya de un tratado de libre comercio. Tuvo que salir a decirlo. ¿Por qué? Porque hubo una cantidad de sectores industriales en la Argentina que se pusieron muy incómodos con esta situación. Vos imaginate, Gustavo, acá que con los alzas ocurridos particularmente en muchos productos hay una suerte de recesión, a partir también a lo cual hay que sumarle, ¿no es cierto?, el enfriamiento de la demanda fundamentalmente desde Brasil, y por lo tanto si a eso le agregás que aumentarías la competencia externa de muchos de estos sectores que visualizan los acuerdos más como una amenaza que como una oportunidad, bueno, hablar con Brasil va a aparecer como imprescindible. Está allá. Yo sé que es muy difícil que se hable de otra cosa que de la crisis local, pero ¿hay algún sector, vos ves que alguien estuvo analizando las implicancias comerciales para la región de la visita de Obama? Mira, no, yo te diría que se vio con un poco de envidia, porque claro, obviamente los brasileros estaban interesados en recibir la visita del presidente Obama, que de Cuba fue a Argentina y por acá nada. claro. La mención de ambos presidentes, Obama y Macri, indicando que confían en la fortaleza de las instituciones brasileras, no dijo Dilma, No. ni dijo contrario a Dilma, te muestra un poco de abstención en lo que ocurra. Sí. Y mucho más... Yo diría diría más que abstención, respeto. Respeto, sí, claro, a lo que resuelta. Yo no me la juego. Claro, claro. Sobre todo porque Dilma Rousseff contaba con una declaración conjunta de la UNASUR y eventualmente del Mercosur. Que aparentemente no va a salir. No sale. No sale. Claro. Y te digo más. Vos fíjate que acá el 26 cumplimos 25 años del Mercosur. Sí, señor. El Tratado de Asunción. Sí, señor. Y el comentario de lo de Obama y Argentina era, bueno, definitivamente el Mercosur a partir de Argentina mira más a Estados Unidos, mira menos a Venezuela, obviamente, y esto para Brasil puede ser importante, sobre todo por lo que vendrá, que lo vamos a comentar después de... Sí, señor. Pero te diría que se vio con esperanza para la región y con envidia, sana envidia, de que Argentina hubiera conseguido un personaje tan importante como Obama, pero sin restar importancia al primer ministro italiano y al presidente de Francia. Sí, claro. Todas visitas, lógicamente, que están indicando que lo que tanto hablábamos, ¿no es cierto?, de la reinserción inteligente al mundo, bueno, claramente estos son pasos más que concretos, ¿no? Son efectividades conducentes más que concretas. Por eso es que esto no es, yo diría, neutro en la valoración que hay de los distintos sectores del gobierno. Te diría que desde fuera, desde los observadores, hay dos figuras que han ido adquiriendo peso. Una, Alfonso Prat-Gay, y la otra, la canciller. Yo te diría que la canciller ubicado un escalón por arriba del resto del equipo ministerial, y la pata liviana, diríamos, la pata que uno podría decir el talón de Aquiles, acostumbrábamos a decir antes, o sea, el lugar débil, sin duda está
en la temática inflacionaria, en el tema de inflación, que ni bien pase el tema holdout se va a colocar en el centro de la escena. Se ha visto, ya empezó a haber en superficie un debate muy fuerte entre los supermercadistas y, por ejemplo, la industria de la alimentación, entre los supermercadistas y algunos integrantes de las cadenas de distribución. La puja está en pleno. ¿Por qué? Porque el presidente de la Nación ha tenido que salir y lo ha dicho con mucha contundencia. Yo esperaba que algunos de los sectores que habían prometido acompañarme hubieran tenido otro comportamiento. Acá hay dos lecturas, Gustavo, sobre esto. Uno, lógicamente, sobre los formadores de cadenas de valor. Los formadores de precio de la cadena de valor. Entonces, el primer tema es decir, bueno, ¿esto se lo está diciendo a los supermercados o se lo está diciendo a los, por ejemplo, cámaras integrantes de Copal, la Cámara de la Alimentación? Esto también significa una tirada de oreja hacia quienes están llevando el área comercial dentro del Ministerio de la Producción. Te cuento que este fin de semana, yo diría, hubo tirones de oreja en los analistas, prácticamente por dos motivos a las mismas personas y al misma área. El primer motivo es de los precios, ¿no es cierto? Sin duda. Y el segundo motivo es que importantes analistas económicos señalaron un enojo en cada vez más amplios sectores industriales por las demoras que está habiendo en el aprovisionamiento de insumos industriales. ¿A partir de qué? De lo que venimos hablando tanto. El listado, diríamos, insólito de licencias no automáticas, de posiciones arancelarias bajo licencias no automáticas, que está generando estas demoras en los sectores manufactureros fundamentalmente, que ven que no llegan en tiempo y forma los insumos necesarios para la producción. Y entonces algunos dicen que estas cosas concatenadas, si vos no podés aumentar la oferta, es obvio que también estás ayudando a la suba de precios. Y muchos se preguntan, y algunos hasta ya se atreven a levantar apuestas sobre reemplazantes del área económica, del área de comercio. Muchos se preguntan si fue correcta la elección de alguien de la Anónima, seguido o apoyado por alguien de Carrefour como número 1 y número 2 en el área de comercio. Pero estos temas los vamos a ir viendo a partir, ¿no es cierto?, de esto que se denomina el relanzamiento, ¿no es cierto?, del gobierno, dando por sentado de que ha habido una primera parte que simbólicamente podríamos decir se ha cerrado esa primera parte con la visita de Obama. Vamos a... Te hago una preguntita, por favor. Corte rapidito. ¿Cómo Adelante. quedó el tema de la votación en el Senado de los holdouts? Se supone que en el día de hoy habría sido favorable y esto estaría llegándose al día 30 para la votación en recintos si todo anduviera bien. Ok, gracias. Adelante con el intervalo. Brasil, coloque un pie sin meter la pata. Trade, espacio publicitario. Yendo a tu oficina, tomando un café, luego del almuerzo o en el auto. Ahora podés escuchar Trade cuando y donde quieras. Descarga nuestras aplicaciones en www.trade-radio.fm y mantenete en contacto con el mundo del comercio exterior. Bájalas una vez, conéctate las que quieras. Trade, periodismo de carga. A mediados de 2007 lanzó las versiones en francés, alemán y español traducidas por usuarios de manera no remunerada, principalmente para impulsar su expansión fuera de Estados Unidos. Hoy cuenta con traducciones a más de 70 idiomas. Y ahí también podés encontrarnos. Conectate. Facebook/Trade Radio FM. Trade, periodismo de carga. Medlog, una empresa del grupo MSC que ofrece un servicio de logística integral puerta a puerta.
De la fábrica al consumidor, desde cualquier origen hasta cualquier destino final en todo el mundo, acompañando su producto a lo largo de toda la cadena logística. Fin espacio publicitario. Nos estamos poniendo mimosos. ¿Podés explicar alguna definición al respecto? Bueno, continuando con la música sertaneja, en este caso es Paula Fernández con un dúo de hermanos, Víctor y Leo. Y me voy a referir a Paula Fernández, una que voz se llama Paula Fernández de Sousa. Una voz espectacular. Terrible, y además tiene alguna característica. Primero, es una voz grave para una mujer, joven por otro lado, es de 1984, nació en una ciudad que se llama Siete Lagoas, a la cual ella en algún momento le hace una música también. Y es una chica que además de ser muy bonita, fue lanzada porque la escucha cantando Roberto Carlos. Que está llegando a Argentina, sí. Tiene un recital ahora. Falta muy poquito. Luna Park. Sí. Wow, mira vos, no sabía. Sí, no sabía Luna Park en días. Mira vos, ¿y cuándo está Roberto? ¿Sabés cuándo está Marcelo, Roberto? La fecha exacta no sabría decirte, pero sé que falta muy poquito. Yo creo que es el próximo fin de semana, pero no estoy seguro. Ya lo confirmé. A ver, dale, a ver si... Además, Luna Park, ¿vos te das cuenta? Hace tiempo que no hay un recital importante así, porque muchos de los recitales vienen acá y se hacen en teatros. Pero esto de ir a Luna, atreverse a llenar el Luna Park, veo que es un desafío interesante. No, bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Queda el compromiso para el próximo lunes. Las 3 músicas, todas de Roberto Carlos. Sí. Listo. Eso. Le gusta a Quique también. Quique acá está. 19, falta todavía un poquito. 19 y 22 de abril. 19 y 22 de abril, ¿escuchaste? Bueno, entonces la próxima semana vamos a tratar de Roberto Carlos. Pero esta chica además tiene un selleo muy particular y muy de ella. Y cuando ella canta, todo el mundo sabe que se trata de Paula Fernández. Es una excelente intérprete, además compositora de algunas músicas que ella misma canta, y bueno, es una dulzura de persona también. Ahora vamos a escuchar otro dúo, a ver si te suena. ¿Otro dúo? Sí. ¿Vos crees que Dilma no llega a fin de año, por ejemplo? Yo creo que Dilma depende del Partido Movimiento Democrático Brasilero. Hoy el PMDB, de quien hace parte su vicepresidente, presidente del Senado y presidente de diputados, le está teniendo de la mano. Si el PMDB le larga la mano, Dilma no tiene ninguna forma de continuar. ¿A Lula lo ves declarando en los tribunales? Lo veo declarando en los tribunales. Impresionante. Esto hay que decirle a los amigos, ¿no? Esto es del 18 de agosto del año pasado. Y había un gurú ahí, charlando con el amigo Paulino, por eso dije lo del dúo. Contá quién era ese gurú. No es lejos de ser un gurú, pero era yo, y faltó una parte anterior donde me pregunta cómo veo a Dilma Rousseff, y yo digo que la veo en un juicio político o renunciando. Ya. No, nos parecía importante el título porque además es el título con que la nota se planteó, y además es lo que está ocurriendo ahora. Sí, y esto tuve la felicidad de hacer ese comentario con Paulino Rodríguez el 18 de agosto del año pasado en una entrevista de Infobae. Sí. Y las 3 cosas que se trataban, que tienen que ver con lo que está ocurriendo, era de Dilma, y ahí mencioné que yo veía a Dilma en un juicio político renunciando, que si el PMDB le soltaba la mano, para mí Dilma se caía. Claro. Y que Lula para mí declaraba ante la justicia. Y vos fíjate que muchos meses después, porque estamos hablando de varios meses después, estamos en las 3 situaciones. Y si vos querés, entramos con esto en tema. Por supuesto. Vos sabés que mañana, día 29, se hace la reunión de la directoría, de la dirección del PMDB, donde lo que están buscando ahora no es solamente notificarle al gobierno que se van de la base aliada, sino hacerlo por unanimidad. A la pucha. Son 120 delegados, y los únicos que estaban de alguna manera consiguiendo asegurar la continuidad con Dilma eran los de Río de Janeiro, que definitivamente se están abriendo. Y esto es un dato importantísimo, porque puede venir a consecuencia de esto que mencionaba en la entrevista con Paulino Rodríguez, donde si el PMDB le saca la mano, Dilma no tiene cómo seguir. Y sobre todo, ¿por qué, Miguel? Porque haciendo una cuenta muy rápida, en este momento
si hubiera sido hoy la votación, que ahora vamos a entrar en el asunto del juicio político, tenemos del Partido de los Trabajadores 58 diputados, del PDT, son todas siglas políticas, del PDT, Partido de los Trabajadores también, pero es otro, democrático, son 20, del Partido Comunista de Brasil 13 diputados. Esa sería la base de sustentación, te diría que asegurada, del gobierno. Estamos hablando de algo así como 90 diputados. El PSOL y Red tienen 11 y el gobierno los contaba como siendo propios, pero hoy te diría que están en dudas. A favor del impeachment está el PSDB de Aécio Neves, 48 diputados, el PSB, que era de Eduardo Campos, 31 diputados, Demócratas, 28 diputados, Partido Republicano Brasilero, 22 diputados, Partido Solidaridad, 14 diputados y el PPS, 9 diputados. Total 152. Pero los que están en el intermedio eran el PMDB, con 69 diputados, es la bancada más grande. Sí. Partido Progresista, 49 diputados, Partido Republicano, 40 diputados, Partido Socialista Democrático, 32 diputados, Partido de los Trabajadores Brasileros, 19 diputados, Partido Verde, 6 diputados, y PROS, se llama también acá, 4 diputados. Total de los que están, que no sabían si iban o venían, 219. Bueno, mañana 69 diputados pasan a favor del impeachment. Y eso no va a ir solo. A mi modo de ver, el Partido Progresista, que tiene 49, va a liberar a sus diputados para que voten a conciencia. El Partido Republicano, que tiene 40, también. Y el Partido de Socialista Democrático, que es de uno de los ministros, que fue ex prefeito de la ciudad de San Pablo, va a liberar también. Con lo cual, te diría que si el PMDB ya es un hecho que se va, ya le avisaron inclusive a Lula que se va. El Partido Social Democrático, 32 diputados, Partido Progresista, 49, a favor del impeachment están 302 diputados, precisan 342. Ajá. El Partido Republicano tiene 40, con lo cual están los 342. Así es. Y vos fíjate esto, que lo interesante es cómo está previéndose hacer la votación, y compartimos una cuestión de datos y de fechas. La cuestión es, según todo indica, a partir del 15 de abril se cumplían las 10 sesiones para que Dilma presente su defensa y las 5 sesiones para que la comisión presente su parecer final. Ya. Eduardo Cunha, que es el presidente de la Cámara de Diputados, está queriendo hacer la votación, y hago un paréntesis, que cada diputado deberá hacer en forma abierta y pública: yo, diputado Gustavo Segre, estoy a favor del impeachment, o yo, Gustavo Segre, estoy contra el impeachment. Sí. Tengo que decir cuál es mi voto. Se haría, según la intención de este señor Eduardo Cunha, el domingo 17 de abril. ¿Y por qué el domingo 17 de abril? Para que la gente salga a la calle a presionar al Congreso. Ah, mira vos. Y hay un agregado más. Este señor Eduardo Cunha quiere hacer la votación desde el sur hacia el norte, porque cuando llega al norte, que son los partidos y los diputados más cercanos a Dilma, ya está resuelto. Ya estaría vencido. Claro. Ya estaría vencido. Así que me animo a decirte en primicia para Actualidad en Mercosur que mañana debemos tener, además del PMDB, otros partidos soltándole la mano a la base aliada. Esto era esperable, ¿no? ¿A vos no te sorprende esto? A mí no me sorprende. Cuando yo hice el comentario el 18 de agosto, era como que interpretamos lo que se venía. Claro. Por una cuestión muy simple. El caldo de cultivo era terrible. Sí. Se sumaba además una insatisfacción económica gigantesca, y esto es un punto que creo yo hace la diferencia. Sí, claro. Donde vos tenés un problema económico, la gente reclama. Si hay robo y corrupción, como le pasó al Partido de los Trabajadores en el 2005, pero la economía está floreciente, el pensamiento de la media dice, bueno, pero yo estoy bien, tengo trabajo, consigo comprar a crédito, es mejor que se quede porque el otro también va a robar. Claro. Es un pensamiento un poco
egoísta, un poco tonto, pero digamos que, sobre todo la gente que tiene menos recursos de educación, es algo entendible. De cualquier manera, me parece que el factor que desencadena todo esto tiene que ver con la determinación del juez Sergio Moro de divulgar las escuchas telefónicas. Claro. Cuando divulga las escuchas telefónicas hace unos días atrás, 10 días atrás, y vos veías al presidente Dilma Rousseff hablando con el expresidente Lula diciendo que use el papel caso la vaya a buscar la policía, vos veías a un expresidente de la República pidiéndole al jefe de ministros que por favor hable con la ministra Rosa Weber de la Corte Suprema para que le saque a Sergio Moro de la espalda, cuando vos veías al presidente del Partido de los Trabajadores, Ruiz Falcón, hablando con el mismo jefe de la Casa Civil de Gabinetes, diciéndole que tenemos que hacer algo porque a Lula lo están presionando y tiene miedo de que vaya preso, y cuando lo escuchás al expresidente Lula hablando con uno de sus asesores legales, donde el asesor, que se llama Carlos Alberto, le dice: no tenés defensa jurídica, jurídicamente estás condenado, lo único que te salva es un ministerio, y 2 días después Dilma le da el ministerio. Claro. Y yo te diría que si vos juntás todo eso, no tenía como ser diferente. Sí. Pero de cualquier manera estamos hablando de política, y en política todo puede cambiar. Lo que yo te digo sí es: el PMDB se va, el Partido Progresista, el Partido Republicano y el Partido Socialista Democrático muy probablemente también, o van a dejar a sus diputados libres. Y yo te diría que además del 29, que es una fecha muy, digamos, determinante para el gobierno de Dilma Rousseff, que está encerrada en la Casa de Gobierno y no atiende a nadie y no sale en ningún lado, el 30 puede ser otro palazo para el gobierno, porque el 30 la Corte Suprema, también en reunión de plenario abierta y pública, sus 11 ministros deberán decir si están de acuerdo o no con que Lula asuma el ministerio. Claro. Y puede decirle no asume, que es lo que yo creo que va a ocurrir. Puede decirle todo bien, asumís pero sin fueros, o asumís con fueros. Recordando, Miguel, que la semana pasada uno de los ministros de la Corte le pidió al juez Sergio Moro que le envíe todo el proceso que involucraba a Lula, porque había mucha gente de fueros privilegiados. Claro. Entonces Lula ganó, tendría un par de meses. O sea, por un par de meses no tiene riesgos de ir preso. Ajá. Pero yo sigo viendo a Lula muy complicado judicialmente en los próximos 60 días, mucho más si Dilma es suspendida. Claro. Porque después de la fecha, a partir del 15 de abril, calculo yo que entre fines de abril y principio de mayo, el Senado estaría votando, caso diputados acepte el juicio político, estaría votando. ¿Y cómo vota? Se configura una comisión de 21 senadores a efecto formal, se hace una sesión plenaria con quórum de 41 senadores, y en función de los presentes, si la mayoría más uno dice que sí y vale por el impeachment, a partir de ese momento Dilma está suspendida. Estamos hablando de un mes. Ahora, en el día de hoy hizo bastante ruido una suerte de respuesta o de convocatoria del presidente del PT, pidiendo que se salga a la calle a defender al gobierno ante el golpe. ¿Qué nivel de eco ha tenido eso? Ninguna. ¿Ninguno? ¿Sabes por qué ninguna? Ninguna. Porque la Corte Suprema fue clara en determinar, a través de varios ministros, que el juicio político está previsto en la Constitución, que el rito del impeachment o juicio político fue colocado por la Corte Suprema y que es constitucional y que no se trata de golpe de ninguna manera. Ya. Entonces, esa cuestión del golpe, sumado a la intención de Lula de mandarle a sindicalistas a Sergio Moro para decirle: Sergio Moro va a conseguir que mucha gente vaya presa, y yo creo que despacito decía, yo inclusive y algunos de mis familiares también, va a haber mucha gente desempleada, entonces tenemos que ir a reclamarle a Sergio Moro que no siga adelante, porque si no el desempleo se va a hacer mayor. No, pará, ¿qué tiene que ver? Claro. Volvemos a la causa y el efecto. Claro. No es así. Entonces te diría que la situación es complicada. Veo que me pasé unos minutitos de la hora del corte. Sí, señor, hacemos ahora. Hacemos el último y volvemos. Ok.
Mercosur, la información más estratégica con los mejores protagonistas. Gustavo Segre y Miguel Ponce. Somos lo que fuimos. Un intento por comprender la Argentina, con la conducción de Rosario Lufrano, premiado con el oro como mejor documental histórico en el New York Festival. Todos los viernes a las 16 por Trade. Estás donde elegís estar. Qué temazo Gustavo, Sí, muy para arriba para terminar el Actualidad Mercosur de hoy con mucho ritmo. Te cuento que este muchacho es un muchacho que nació en 1989, también muy joven, de nombre de nacimiento Nivaldo Batista Lima. Ajá. Pero se conoce con el nombre de Gustavo Lima, pero tiene una diferencia con mi nombre, tiene 2 T en el Gustavo. Ah, mira vos. Anda a saber por qué, debe haber sido alguna cosa que de numerología tal vez, sí, pero le pusieron 2 T en el Gustavo. Mira vos, lo atanizaron, ¿eh? Sí, algo así, y bueno, Gustavo Lima y Bosé se llama disco, que vendió 50.000 copias y recibió disco de platino. Esto salió allá por 2014 más o menos, pero muy famoso, muy famoso. Bueno, contanos cómo anduvo el mercado, Gustavo, cómo están los números. El mercado acompañando los vaivenes de esta cuestión de que Dilma se va, Dilma se queda. El dólar cayó el 1.51, se cerró la cotización a 3.626. Un dato importante, Miguelito, es que la semana pasada el Banco Central comenzó a cambiar la tendencia, comenzó a comprar dólares a futuro, porque entendían que el dólar iba a caer por debajo de los 3.60. Entonces, de alguna manera te está colocando como que debe quedar por ahí, 3.58, 3.60, por lo menos en corto plazo, si el Banco Central continúa haciendo estas operaciones. Pero está tan arraigada la cuestión de Dilma fuera, Dilma dentro, que ya hay 2 proyecciones para la economía del 2016. Y esto nunca se vio. O sea, si alguien te dice, bueno, ¿cómo proyectás la economía argentina? Sí. Bueno, pueden haber, no sé, varias consultoras que le pifen por 1 centavo, 1 décimo, sí. Pero acá vos tenés, si Dilma se queda, la economía caería más del 4%. Y si Dilma se va, bueno, ahí cae, pero cae menos, cae 3.5%. Siempre cae. Sí, siempre cae, no hay cómo levantar porque está en una situación caótica. Claro. Hoy la bolsa subió 2.38%, 50.838 puntos, y la mala noticia es que se divulgaron la cantidad de empresas industriales que cerraron sus puertas en el 2015 y fueron en el estado de San Pablo 4.451 industrias. Es un montón, 24% más que en relación al 2014. Y esto es una muy mala noticia, ¿no? Sin duda. Sí. Ahora, temas buenos antes de concluir el programa de hoy. Presentó cartas credenciales el nuevo embajador argentino, Carlos Margariños, a quien le deseamos la mejor de las suertes en su trabajo, porque si él tiene éxito, los argentinos tendremos también. Espero que podamos hacerle de alguna manera acercar algunas propuestas que ya le hemos enviado, como que los productos argentinos tengan la misma característica tributaria que los brasileros, que los registros de productos alimenticios, una vez registrados en un país, puedan estar automáticamente registrados en el otro, y de alguna manera, por supuesto, esta cuestión de que las empresas argentinas accedan, si esto fuera posible, no obstante que es muy difícil que esto ocurra, al sistema de financiación del BNDES para bienes de capital en ventas dentro del territorio brasilero. Y me gustaría retirar y concluir este análisis, Miguel, si me permitís. Por favor. Con una cuestión que no hemos hablado, pero que puede cambiar todo para peor en la cuestión del Partido de los Trabajadores y de otros partidos también, que es, la semana pasada aceptó ser delator arrepentido Marcelo Odebrecht. Y Marcelo Odebrecht estaba resistiéndose a ser el arrepentido y contar todo, y me permito sugerir una nota que acaba de ser publicada en iProfesional, donde menciono en un video cómo esto puede impactar en el futuro de Brasil. Pero te diría que el problema es que, entre otras cosas, la empresa Odebrecht mencionó a través de un comunicado que va a hacer colaboración definitiva. Y cuando los del Partido de los Trabajadores leyeron esto, se asustaron.
Definitiva quiere decir que no se guarda nada. Nada. Y que ya tomó una la gerencia de decisión. operaciones estructuradas. Era un nombre muy interesante en vez de ponerle gerencia de coimas, Claro. porque en esta gerencia se hacían todas las operaciones irregulares. La lista que se divulgó del 2012 tiene 316 políticos. Claro que algunos aparentemente son donaciones legales, otros no, y cuáles entendemos que no. Los que tienen un alias al lado. Entonces te dicen, bueno, Miguel, alias tal nombre. Ese nombre, bueno, imaginamos que por supuesto no es una donación legal y sí de recursos ilícitos. Pero lo más importante es que podría hacerse la profecía de Emilio Odebrecht, padre de Marcelo, que en un momento dijo: si a mi hijo lo meten preso, y recordemos fue sentenciado a 19 años y 4 meses de prisión, tienen que hacer 3 celdas al lado, una mía, una de Lula y una de Dilma. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Te hago una pregunta. En esa lista también figuran los casos de argentinos, ¿no? Todavía no en esta. Ya. Pero, y ahora sí, prometo que es el último tema, la Corte Suprema de Justicia autorizó la investigación del presidente del Senado, Renán Calheiros, por pagos de sobornos en la operación Petrobras, filial argentina. ¡Wow! Y esto va a estar en la Corte Suprema, de manera que debemos tener algunas noticias, te diría que en los próximos meses y bastantes meses, pero deben haber pedidos de documentos y probablemente de declaraciones de algunos involucrados. Ya, perdóname, antes de irte, medio segundo, porque calculo que hace también al ánimo y al medio ambiente que se vive en Brasil. ¿Cómo procesaron el 2-2? Bien, porque no quedaron tan mal, pero por supuesto de estar en una ventaja absoluta y jugando bien, creo. Sí. Bueno, obviamente se encontraron con un empate que no esperaban. ¿Te referís al fútbol? Sí, claro. Y además con Uruguay visitando allá, y ganando 2-0. Sí. En tu casa, que te den vuelta que te emparden un resultado, es muy fuerte. Bueno, y ahora sí me permito irte con un chiste. Entonces te digo que cuando empiezan los problemas acá y la cuestión económica, algunos brasileros indicaron, no sé si no lo conté el programa pasado, pero no importa porque hay un agregado, podríamos juntar Argentina y Brasil para que Macri gobierne todo. No lo había dicho. No lo contaste seguro. No. Bueno, entonces lo cuento ahora. Y ahí dice, y otro brasileño le dice, no, pero podríamos hacer mejor. Juntemos a Uruguay también y tendríamos un montón de ventajas. Por ejemplo, en la selección, Neymar, Messi y Suárez. Claro. Dice, el que quiere se puede fumar una ¿cómo se diría? Una marihuana, porque en Uruguay está liberado, y además el Papa sería nuestro. Qué grande, muy bueno. Y ese es el final del programa de hoy, Miguel. Vamos a tener muchas noticias para el lunes que viene, así que gracias a vos por acompañarnos. Desde San Pablo me despido. Gracias Marcelo, gracias Quique, gracias Laura y gracias a aquellos que nos acompañan. Un gran abrazo a todos, hasta el lunes.